es el militar de calle, común y corriente, cuya familia está manifestándose en las calles, que ellos mismos están pasando hambre, que ellos mismos están sufriendo, y ellos no apoyan a ese régimen. Y creo que los generales esto lo saben, ellos hacen de apariencia que tienen el control, pero si esos llamamientos, si ellos llaman a que los militares ataquen o disparen contra el pueblo, ellos saben que una gran cantidad de esos militares no lo van a hacer. El secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a Guatemala como parte de su gira por Centroamérica, pero horas antes, durante su visita a Costa Rica, calificó de enemigos de la humanidad a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Rolando Nápoles tiene sus declaraciones. Buenas tardes. Hola, sí, muy buenas tardes. Y en una conferencia de prensa celebrada en Costa Rica, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue muy contundente sobre la responsabilidad que tienen los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la actual crisis migratoria hacia la frontera de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de enemigos de la humanidad a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio, porque los sistemas en estos tres países, agregó, no funcionan. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia, con una copresidencia, donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, la misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos, que es un ejemplo de lo que pasa cuando un país lo hace bien en comparación a esos países. En términos de CAFTA, todavía la administración no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar a la democracia, que hoy en día uno tiene que reconocer que Nicaragua no es una democracia, no funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien porque hay impactos que tienen sacar un país y puede tener impacto también sobre países vecinos que también son parte de ese arreglo. Pero es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento todavía no hay una posición que se ha establecido oficial, porque hoy yo cumplo 2 semanas en cargo y creo que eso es un tema que va a demorar más de 2 semanas de terminar. Pero entiendo que es un tema muy serio. ¿Qué pasa a partir de ahora? Bueno, primero es importante añadir que esto es una respuesta multilateral. Esto no es un proyecto de Estados Unidos en contra de un país. Estamos hablando de 11 países vecinos de la región, en Grupo Lima, por ejemplo, y también países de Europa, por ejemplo, Francia, y más países que se van a ir uniendo a este esfuerzo. También se trata de organismos internacionales como la OEA y el Banco de Desarrollo Interamericano. Así que tenemos varias personas, entidades trabajando juntos. Segundo, yo creo que lo primordial hoy es que el presidente que pida, y pienso que lo va a hacer, ayuda humanitaria de parte de la comunidad internacional y que Estados Unidos tome su papel en ese esfuerzo, para poder trabajar y coordinar con él para que el pueblo de Venezuela, dentro de Venezuela, pueda recibir la medicina y la comida que necesita. Más allá de eso, obviamente, ayudar porque que él pueda conducir elecciones libres y democráticas, supervisadas internacionalmente, como la Constitución requiere, que se haga un llamamiento en los próximos 45 días y también empezar a trabajar con los organismos internacionales para un plan de ayuda a reconstruir a Venezuela. Hoy es un día importante para empezar todo eso, pero primero que todo, la ayuda humanitaria. Esta mañana el ministro de Defensa, el general al frente de las fuerzas militares, respaldó con la cúpula militar al presidente Maduro. Entonces Maduro tiene el respaldo de las fuerzas militares, tiene las cortes. ¿Qué escenario ve usted en Venezuela cuando esté unido por el Grupo de Lima, por muchos países a nivel mundial y Nicolás Maduro, quien tiene el uso de las armas en Venezuela? Sí, pero yo creo que es un error decir que porque tiene el apoyo de unos generales
que están en conferencias de prensa tienen el apoyo de los militares. Los generales tendrán su propia opinión porque cada uno de ellos está recibiendo beneficio de la corrupción y ellos benefician de que Maduro esté ahí. Y muchos de ellos tienen dudas sobre Maduro, pero lo quieren cambiar por otro que sea igual para que ellos puedan seguir beneficiándose. Una cosa son las personas que aparecen con los uniformes y todas las estrellas y etcétera. Otro es el militar de calle, común y corriente, cuya familia está manifestándose en las calles, que ellos mismos están pasando hambre, que ellos mismos están sufriendo y ellos no apoyan a ese régimen y creo que los generales esto lo saben, ellos hacen de apariencia que tienen el control, pero si esos llamamientos, si ellos llaman a que los militares ataquen o disparen contra del pueblo, ellos saben que una gran cantidad de esos militares no lo van a hacer. Y por otra parte, creo que la evidencia de eso es la cantidad de agentes cubanos y la cantidad de grupos colectivos, de bandas criminales que han tenido que utilizar para llevar a cabo esta represión que está ocurriendo dentro de Venezuela y ha ocurrido por muchos años ya. Vladimir Putin conversó con Nicolás Maduro. El Kremlin divulgó un comunicado en el que Putin reiteró su apoyo a Maduro y dice que la intervención extranjera es una violación crasa, grave del derecho internacional. ¿Qué responde usted? Dos cosas. Primero, esto no es intervención, esto es el pueblo de Venezuela, que se pronunció ayer de manera contundente, ¿no? Dramática, ¿no? La cantidad de personas en calle en varios puntos de Caracas y en varias ciudades del país. Así que segundo es la Constitución venezolana, que ha puesto a reino de transición y él es el que ha pedido que Estados Unidos y otros países, no es Estados Unidos, son 11 países de la región, es la OEA, es organismos internacionales, lo apoyen en esta transición. Y por otra parte, para que Putin critique interferir de un país en los asuntos de otro, es una de las cosas más ridículas que yo he visto. Es un individuo que trató de interferir en nuestras elecciones, que hizo una invasión de Ucrania, que ha cometido delitos de crímenes de guerra en Siria y ha participado en apoyar ese régimen. Así que realmente no nos debe sorprender que Rusia, Irán, Turquía, todos los peores, Cuba, que todos los peores países y regímenes del mundo apoyan a Maduro. Pero los países demócratas, los países libres, los pueblos, los países que tienen gobierno que respetan a sus pueblos, están aún cada día más reconociendo la legitimidad del presidente. ¿Qué dice usted a Nicolás Maduro y a quienes están en ese gobierno hoy de lo que viene y del camino que espera Estados Unidos y que espera usted que ha estado participando en esto? Bueno, primero está completamente aislado. Yo creo que para Maduro, a mí no me gusta decir esto porque yo prefiero que él esté en cárcel y sufriendo, ¿no?, por los crímenes que ha cometido, pero creo que para la causa de la paz y la tranquilidad existe una oportunidad, una salida para Maduro. Ahora, pero si Maduro comete violencia contra el pueblo, si Maduro empieza a arrestar y a reprimir a los miembros de la Asamblea Nacional, si se le ocurre, Dios no quiera, que le haga algún daño al personal americano que está en la embajada, pues entonces va a tener que enfrentar consecuencias muy graves. Mira, a muchas personas este presidente no le puede caer bien, a otros me le cae mejor, yo he trabajado bien con él. Pero una de las cosas que sabemos es que este presidente no simplemente habla, él actúa y ha hecho cosas que en el pasado personas no pensaban que era posible. Movió la embajada a Jerusalén, rompió el tratado con Irán. Este no es un presidente como los otros. Cuando él dice algo, él lo va a hacer y deben tomar eso. No es una amenaza, es una realidad. Si Maduro llega a la violencia contra el pueblo, contra la Asamblea Nacional americana, que trabajando en la embajada, las consecuencias van a ser bien graves. Dijo el presidente Trump, las opciones diplomáticas, económicas están todas sobre la mesa. Dijo que no están contemplando ninguna acción militar por ahora. Pero usted a través de redes, si uno lo sigue a usted, veía que algo estaba pasando. Esta decisión no se tomó de un día para otro. ¿Cómo convenció usted, cómo logró que la Casa Blanca diera este paso? Porque no fue solo el presidente, fue el vicepresidente y han sido una serie de señales que comenzaron ya hace meses. Pero yo creo que no había que convencerlo. Ellos querían ayudar en este tema. Desde un principio, el presidente, de los primeros días de su administración, tenía un interés en el tema de Venezuela. Incluso me acuerdo que en la segunda semana en Casa Blanca se reunió con Lillian en la oficina. Así que yo no creo que esto se trataba de convencer a nadie. Esto se trata de un equipo trabajando con el Departamento de Estado, trabajando con su equipo en el Consejo de Seguridad Nacional y el presidente y el vicepresidente que creen en esto. Así que nosotros obviamente tuvimos nuestras opiniones y consejos. Pero al final el crédito le corresponde al presidente, que es el que tiene que tomar estas decisiones. Y el presidente desde un principio ha estado a favor. Aquí esto no es una cosa que él no quiso hacer. Simplemente estaban buscando ideas de cómo mejor hacerlo y varias personas contribuyeron a eso. ¿Le va a estar poniendo atención a usted? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y
se ha garantizado la seguridad de Venezuela y de quienes trabajan con él en medio de una situación bastante tensa en la que Nicolás Maduro desconoce a Guaidó por lo que dice la Constitución y hay mucha incertidumbre. Bueno, yo lo que he dicho ya y lo seguiré diciendo, ¿no? Si él empieza a hacerle daño y ataques en contra de la Asamblea Nacional o los diplomáticos norteamericanos o hasta el pueblo, van a haber consecuencias graves y en eso lo voy a dejar, porque no me corresponde a mí hacer anuncios sobre eso ni decisiones, realmente eso le corresponde a la Casa Blanca. Lo que le puedo decir, el paso más importante que empezamos a trabajar ya es ayuda humanitaria, una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional de entrar a Venezuela, poderle proveer al gobierno del presidente de humanitaria, medicina, comida y equipos médicos para empezar a trabajar con la crisis humanitaria que existe dentro de Venezuela. Eventualmente se va a hablar también en los próximos 45 días, tienen que hacer obviamente también trabajar sobre un plan de restaurar y recuperar los daños que ha sufrido Venezuela, más de $50.000 millones, lo que va a costar, por ejemplo, restaurar el sistema eléctrico que ha sido dañado, pero todo eso empieza con la ayuda humanitaria. Primero hay que ayudar a venezolanos y después trabajar para ayudar a Venezuela, pero primero al pueblo. Y destacó usted, el sector petrolero es muy importante para Estados Unidos. Sí, pero el sector petrolero nos vende petróleo, un porcentaje del petróleo que tenemos en el Golfo, que las refinerías están en Estados Unidos. Pero eso le corresponde al pueblo de Venezuela, no le corresponde a Maduro. Lo que yo he dicho es que las compañías como Valero y Chevron, que hacen las gran compras, deben asegurarse que de ahora adelante coordinen las compras con el presidente para que el dinero que le corresponde de esa compra que hace Estados Unidos se entregue al pueblo, no al régimen. Pero es una ridiculez. Los Estados Unidos está produciendo más petróleo que cualquier otro país del mundo. Así que esto no se trata, como dicen algunos ridículos por ahí, del petróleo de Venezuela. Eso le corresponde a ellos. Tenemos refinerías que hacen trabajo con ellos, pero hay otras opciones también. Esto se trata de la libertad y la democracia en nuestra región. O somos demócratas o no somos demócratas, porque si lo somos, tenemos que apoyar la democracia, y no solamente con palabras, sino también con los hechos.